Ahora nos toca el día de hoy detenernos un poquito más con este asunto de Moisés y sus objeciones. Hemos, hemos visto la introducción, estamos en el Éxodo 4, hemos visto la introducción a las tres señales y terminamos el estudio hace 8 días con una introducción a este gran conflicto en que Moisés estaba al punto de meterse. Un conflicto en relación con Dios, su fama, su gloria, su nombre, en relación con su servicio, su adoración. Esos son temas que se van a mencionar constantemente en los textos que vienen después de esta parte que estamos viendo ahora en la introducción. El hecho de que el pacto de Dios, el plan de Dios, los propósitos de Dios para esta nación estaban de por medio en este conflicto, en donde en el trasfondo es Dios y el diablo, los ídolos, la idolatría, la desobediencia, la obediencia, la superioridad de Dios por encima del diablo, y como vamos a ver todas sus falsificaciones en cuanto a incluso algunas de estas señales, ¿no? Y el tema que es de mayor debate, el endurecimiento del corazón del faraón de Egipto, es un tema en que nos vamos a detener para ver más a fondo, ¿no? Todo lo que esto implica. Y la pregunta de quién es y quién será siempre Dios, ¿no? ¿Quién tendrá la última palabra? ¿Quién será derrotado? ¿Y quién saldrá como ganador en este gran conflicto cósmico? Es lo que está de por medio en el asunto. Y al principio, Moisés se vuelve más que renuente. Se pone incluso a discutir con Dios. Levanta toda una serie de objeciones al darse cuenta, ¿no? De la grandeza de la tarea que Dios le estaba encomendando, y sus objeciones comienzan en el capítulo 3 y vamos a dar una mini lectura, ¿no? Algunos de esos textos. En el versículo 10, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero se acuerdan de que esto es lo que Moisés pretendió hacer hace 40 años y fracasó. Y eso es un punto metido de por medio que vamos a comentar también en parte el día de hoy, como ese gran fracaso, ¿no? Hay muchas cosas metidas de por medio en la decisión que Moisés tomó de actuar, nosotros entendemos precipitadamente, ¿no? Al matar al egipcio. Y hay una lista de cosas que todavía no las hemos discutido en relación con los errores que podemos cometer en mal interpretar la guía, la dirección divina. Moisés actuó de manera precipitada en base a su carne, en base a su propia sabiduría. La decisión de intervenir sin discutir el aspecto de su enojo, su coraje, sus emociones explosivas que en forma repetitiva, ¿no? Se presentan estos aspectos de su carácter, incluso eso es lo que le mete al mismo Moisés en repetidas ocasiones en problemas con Dios. Pero es en el contexto de este fracaso que en el versículo 11 Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esta es una parte de lo que vamos a discutir en nuestro estudio de hoy. Esta pregunta, ¿no? De quién soy yo. Las preguntas, hay
cuatro que hemos señalado, que están aquí al principio de la historia, la próxima pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pero esta pregunta nadie la puede contestar a menos que sepan y conozcan la verdad acerca de Dios, ¿no? Para definirnos a nosotros mismos, tenemos que saber por lo menos algo sobre nuestro Creador. Y la pregunta, si los hijos de Israel me preguntan quién es este Dios, ¿no? En el versículo 13 la pregunta. Y ahí comienza lo que ya hemos visto en forma resumida, la introducción del tema del nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿No? ¿Qué les responderé? ¿Quién eres tú? ¿No? Y esto es lo que el resto del libro, el Éxodo, es como un curso de teología en relación con Dios, su gloria, su nombre, su fama, su soberanía, todos sus atributos, ¿no? Se manifiestan en una forma extraordinaria a través del Éxodo. Pero ¿quién eres tú? Y luego las preguntas que vienen después, al principio del capítulo 4, la pregunta de si no me creen, si no me van a creer, ¿no? Si no creerán, ¿no? Y no responderán, ¿no? Y si dudan de si yo soy la persona que tú estás enviando para rescatar a Israel, entonces, si no me van a creer, ¿qué va a pasar? ¿No? Y luego viene este asunto de las tres señales, y después de las tres señales, la culebra, la mano leprosa y el agua que se convierte en sangre, hemos visto en miniatura, no en forma de síntesis, de manera resumida, algo sobre esas tres señales: el poder de Dios por encima del diablo, el pecado y la muerte, en síntesis. Y esto es lo que las señales representan, entre otras cosas. Y luego ahora estamos en el capítulo 4, si tienen sus Biblias ahí. Ahora vienen estas más objeciones, ¿no? Y estas objeciones son tremendas. Y como vamos a ver, no quiero usar la palabra pretextos, pero son objeciones y obstáculos que surgen en nuestras vidas en relación con muchas cosas, pero en forma específica en relación con lo que Dios nos está encomendando, nuestras tareas, los papeles que tenemos que desempeñar en la vida cristiana. Es una tremenda lista de cosas que no vamos a discutir el día de hoy, pero respondemos muchísimas veces en forma muy parecida a lo que vemos aquí en el Éxodo 4, en el versículo 10, en donde Moisés dice a Jehová: ay, Señor, nunca de inmediato, ¿no? Nunca he sido hombre de fácil palabra. Hay un debate acerca de esto porque en el libro de los Hechos, en el sermón de Esteban sobre Moisés, hay algo que parece contradecir esto. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, soy tardo en hablar, torpe de lengua. O sea, se estaba quejando de su incapacidad, ¿no? Falta de facilidad de palabras. Y la respuesta, esto es una tremenda objeción, ¿no? Y la respuesta: ¿quién dio la boca al hombre? El versículo 11. ¿O quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿No? ¿Quién hizo al que ve? ¿Quién hizo al ciego? Y esto es uno de los textos también más discutidos del Antiguo Testamento. No es el único en donde Dios habla así, pero es uno de los más citados, en donde muchas personas pretenden echarle la culpa a Dios, y Dios asume. Yo no voy a usar la palabra culpa, yo voy a usar la palabra responsabilidad. ¿No soy yo Jehová?
Y dice, bueno, al que puede hablar y al que no puede hablar, yo soy su creador, ¿no? Y pasa al tema del oído y pasa al tema de la ceguera. Y son tremendos debates acerca de este asunto y es fuertísimo lo que Dios dice aquí. Y de inmediato, no podemos detenernos a discutir a fondo todo este paquete. En el versículo 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora, en este contexto vienen más objeciones de parte de Moisés y aquí comienza, algunos de ustedes quizás se acuerdan de este tema, esto es el comienzo del oficio de profeta, lo que llamamos el oficio profético, porque Aarón se mete de por medio, Dios le pone de por medio en este asunto, y Aarón se vuelve como vocero o profeta, ¿no? Que habla en lugar de Moisés. Es un tema tremendo porque todos los profetas hablan en lugar no de Moisés, sino en lugar de Dios, ¿no? Es un tema que no vamos a discutir todavía, pero aquí se introduce este gran tema. Y en el versículo 15, tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la lengua, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Eso es un tema tremendo que comienza en este momento en la historia, en una forma técnica. No vamos a ver los detalles todavía, pero lo que nos interesa es este asunto de la supuesta incapacidad o inhabilidad de parte de Moisés, ¿no? Y esto es el tema que vamos a introducir, porque es un tema de mucha ayuda, de suma importancia en nuestras vidas. Eso es lo que a todos nosotros, lo que le pasó a Moisés, es lo que a todos nosotros nos sucede en una lista de cosas, ¿no? La lista de cosas es interminable. Hay muchos ejemplos, ¿no? En donde nos toca, nos corresponde desempeñar en el plan, propósito y providencia de Dios un papel X, ¿no? Un papel. Yo me acuerdo del terror, el miedo que tenía antes de que comenzáramos a tener hijos. Yo tenía un profundo terror, miedo, ¿no? Pesadillas en la noche, creyendo que yo no sería capaz de cumplir con mi deber como su papá. Punto, ¿no? Es un ejemplo. Y este mismo asunto no lo vamos a discutir con toda la lista de ejemplos, pero este mismo asunto está en nuestro texto en una forma directa. Ahora vamos al Salmo 139. Y en el trasfondo de las objeciones de Moisés, primero viene este asunto de que soy incapaz, ¿no? De que no soy apto, de que no soy la persona indicada. Y aquí traigo varias Biblias, aquí estoy con un miedo de que se me vayan a caer estas Biblias. En el versículo 13, ven, llega al extremo Moisés a responderle a Dios en esta forma. Le dice en el versículo 13, después de que las palabras, te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él, es Moisés, ahora dijo, ay Señor, otra vez lo mismo, ¿no? Es una forma de queja. Envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Hay muchos debates acerca de este texto. Yo estoy convencido de que en parte Moisés le estaba diciendo a Dios,
envías a quien sea, ¿no? Pero yo no soy esa persona. Envías al que has de enviar, pero yo te estoy confirmando, no soy esa persona, ¿no? Yo no soy la persona indicada porque soy inepto, soy incapaz, no tengo la capacidad, no tengo los dones, los talentos, lo que sea. En este caso se quejaba, ¿no?, de su falta de facilidad de palabras. Ahora vamos al Salmo 139, porque el Salmo 139 contesta las objeciones de Moisés. Y como vamos a ver, contesta las objeciones nuestras, ¿no? Hay un sentido en que la promesa de Dios de que yo estaré contigo, y esto lo repite varias veces, debería haber sido suficiente. Yo estaré contigo, ¿no? En 3:12, la promesa. Yo te voy a acompañar, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a apoyar, yo estaré contigo. Este es un tema constante a lo largo del conflicto con el faraón de Egipto, y cuanto más en la peregrinación por el desierto, Dios sigue manifestando su presencia extraordinaria, directa y personal con Moisés, su profeta. Y esta presencia de Dios debería de ser suficiente, ¿no? Pero en el contexto de esto, es no tan solo su falta de capacidad lo que está en la mente y el corazón de Moisés, es simultáneamente el fracaso que ya había experimentado cuando mató al egipcio. El error que cometió le costó 40 años de su vida. Aunque nosotros entendemos que fue enviado al desierto por los 40 años con el fin de ser preparado para entrar en este gran conflicto. Esto nosotros lo entendemos, pero Moisés estaba dudando de principio a fin de sí mismo, y lo vuelvo a decir en relación con su propio fracaso. Y esto lo vamos a abarcar, espero, antes de terminar, vamos a llegar a este tema de su fracaso, ¿no? Ahora, en el Salmo 139, este salmo lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Es entre tantas cosas, ¿no? Hay una celebración de la omnipresencia de Dios, de su providencia al principio de este capítulo. Y luego el asunto llega en relación con esta omnipresencia de Dios y su soberanía. Y al versículo 12, aún las tinieblas no encubran de ti, y la noche resplandece como el día. Salmo 139, versículo 12. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿no? Es una tremenda ilustración de la omnipresencia de Dios, de cómo Dios está presente en forma extraordinaria no tan solo en la creación, en el mundo, sino aquí en la vida, ¿no?, del salmista, de su presencia especial. Y a partir de ese momento viene esta descripción de la presencia de Dios con el salmista David desde su concepción, desde que Dios lo formaba en el vientre de su mamá. El versículo 13, tú poseíste mis entrañas, mis riñones. Esa palabra es muy discutida. Normalmente se sobreentiende que se refiere a la personalidad, el paquete de ADN y otros factores, ¿no?, en relación con David antes de su nacimiento. Me cubriste en el vientre de mi madre. Es un modismo, ¿no? Cubrirme, ¿no? Dios estaba ahí como cuidando y cubriendo y protegiendo y formando al pequeño niño, ¿no?, David, en el vientre de su mamá. Luego comienza a alabar a Dios y está maravillado y sorprendido, y hay otras cosas aquí que no podemos detenernos a ver. Hasta el versículo 15 pasamos y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, dice,
Cuando fui formado, entretejido, es una palabra muy fuerte, compaginado, formado de los elementos de los cuales la tierra se compone, ¿no? De los elementos más básicos de la tierra. Ese es un tema que vemos en el Génesis, es algo científicamente, médicamente, biológicamente comprobable. Mi embrión vieron tus ojos, en el versículo 16. Y en tu libro estaban escritas todos, aquí la referencia es todos los miembros, todos los detalles, todo lo relacionado con la formación de un cuerpo sano, ¿no? Y había un libro de guía, ¿no? Un libro como el arquitecto que antes de comenzar la construcción de una casa, está dibujando y está incluyendo cada detalle, cada ladrillo, ¿no? Cada varilla, si se trata de arquitectura. Y es lo mismo aquí en relación con la formación de nuestros cuerpos, sin faltar ninguna parte, ¿no? El versículo 16. Luego alaba a Dios otra vez por, esos son textos tremendos en donde los pensamientos, la planeación, el arquitecto divino, el diseño inteligente, todas esas cosas, ¿no? El número de pensamientos y detalles supera los granos de arena, ¿no? En el mar. En el versículo 18, me despierto y aún estoy contigo. Ahora, en esta tremenda descripción de la formación del cuerpo del rey David antes de su nacimiento, lo que tenemos es el mismo tema que está en el Éxodo, ¿no? Cuando Dios dice, ¿quién es el que forma el cuerpo de una persona? ¿Quién es el que le da a esta persona capacidades, talentos, habilidades, etcétera, ¿no? Las ilustraciones aquí son físicas, pero van más allá de los aspectos físicos. Ahora, lo que encontramos aquí en el Salmo 139, y es la respuesta a Moisés y sus objeciones, ¿no? Y es la respuesta a nuestras objeciones. Lo que encontramos es lo siguiente. Somos como somos, ¿no? Y somos quienes somos, no por algo accidental o por algo relacionado con la suerte. No, no, somos lo que somos y somos como somos debido al arquitecto divino que nos hizo, ¿no? Este texto alega que cada persona fue formada personalmente, fuimos tú y yo formados personalmente, individualmente por Dios. Y esto es el punto. Ahora, metido de por medio en este punto, hay un montón de cosas que vamos a resumir aquí. Comenzando con lo siguiente. Moisés estaba quejando de lo que él consideraba como deficiencias, defectos, debilidades o limitaciones, ¿no? Impedimentos en relación con su falta de facilidad de palabras. Y la respuesta aquí es lo siguiente. Todos nosotros tenemos algunas limitaciones, algunos impedimentos, algunas restricciones, algunas debilidades, incapacidades incluso. Y en este sentido, la ilustración que llevamos años usando es, todos nosotros tenemos estos famosos defectos cosméticos. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de estos defectos cosméticos, no? Son detalles en relación con nuestra apariencia física que no nos gustan, y hoy en día hasta los hombres están ya muy metidos algunos en este asunto del uso de cosméticos para encubrir, ocultar, modificar
o cambiar algunos de esos defectos cósmicos en su apariencia, ¿no? Defectos cósmicos, defectos cosméticos en su apariencia. Y en ese sentido, el asunto es más que algo externo. Tenemos todos nosotros algunos dones, algunos talentos, algunas capacidades. Eso es un gran tema porque una parte de lo que será nuestra vocación, nuestro papel en la vida tiene que ver con este paquete y es ideal para cualquier persona encontrar la oportunidad de usar sus dones, de usar sus talentos, aunque sean pocos, ¿no? Estas capacidades para servir, glorificar a Dios y amar a su prójimo, ¿no? Ese es el gran tema de la chamba, la vocación de cada persona, ¿no? En un contexto más amplio. Pero en este paquete hay de igual manera defectos, es lo que estamos diciendo. Hay debilidades. Algunos consideran todo esto como desventajas y necesidades. Y de ahí viene todo el tema que también no vamos a discutir por el momento, de la victimización, ¿no? Y desde personas que procedan de una familia disfuncional y se sienten como víctimas de sus padres o víctimas de su pareja o víctimas del entorno en que nacieron, desde cosas que han sucedido, ofensas, graves pecados, ¿no? Que otros han cometido en contra de nosotros, cosas que no esperábamos, que no planeábamos, obviamente, y que no creemos que, que las merecemos. Nos es un gran paquete. Ahora, ya sabemos en la vida de Moisés es lo contrario. Ven lo que estamos diciendo aquí. Este niño nace en las peores circunstancias posibles, sentenciado a morir, y lo vimos en uno de los primeros estudios, bosquejando su vida, termina siendo extraordinariamente bendecido, termina siendo adoptado, aceptado, recibido y por fin exaltado, ¿no? Como si fuera el hijo, en este sentido legítimo y verdadero de la hija del faraón de Egipto, con todo lo que esto implicaba. Y lo hemos discutido en Hebreos, cómo es que llegó al momento de crisis en su vida, al momento de tomar la decisión de dar la espalda a todo esto. Y ahora le encontramos al mismo Moisés, después de haberse fracasado, después de haber pasado 40 años en el desierto, ahora le encontramos usando todo esto como un pretexto o una excusa o una objeción para no hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y el contexto de su fracaso y el paso de los 40 años han generado dentro de Moisés todo tipo de dudas, cuestionamientos, pudieran ser incluso malas sospechas, ¿no? Dolor, tristeza, hasta pudiéramos sospechar de un tipo de resentimiento de su parte en todo esto. Y eso es lo que sucede, eso es lo que vemos en la vida de tantas personas, ¿no? Ahora, hay que acelerar el paso aquí, se nos va a acabar el tiempo. Este paquete que nos ha sido asignado es una parte del tema que no vamos a repasar el día de hoy, de nuestra identidad, que comienza con la familia, la historia preexistente, Dios enchufándonos en una historia que no
fue nuestra historia hasta que naciéramos y comenzáramos a ser protagonistas, ¿no? En el drama de nuestras propias vidas, protagonistas. Y en el contexto aquí lo que estamos luchando para llegar a decir es esto. Nada arbitrario está metido por medio en esto. No hay nada de fuerzas impersonales, casualidad, menos este concepto de mala suerte. No, todo el paquete, todo ha sido orquestado, planeado, diseñado y llevado a cabo por Dios para formar nuestra identidad. No hay nada de suerte en esto, ¿no? Aunque hablamos así, nos tocó la suerte de haber nacidos, ¿no? En tal o cual país. Llevo años, este comentario lo he escuchado cuántas veces de la boca de mexicanos o centroamericanos diciéndome, no, nos tocó, tú no entiendes, Tomás, que nos tocó la suerte, ¿no? De haber nacido, no en un país del primer mundo, no en la Unión Americana, no. Nada de esto, nada entra aquí, nada. Y desde todos los aspectos involucrados en la formación de lo que vamos a llamar las semillas de tu personalidad, ¿no? En tu ADN, tú formaste mis entrañas, ¿no? Las manos tuyas me formaron, me compusieron, me diste forma, me has modelado como a barro. El argumento en el capítulo 10 del libro de Job, en el libro de Jeremías, me formaste en el vientre de mi mamá, me conociste antes de mi nacimiento. Tantos textos confirman que todo esto es el diseño divino del alfarero divino en relación con nosotros. Todo fue predestinado en el libro de la predestinación. De ese libro habla el texto. Conforme a lo que Dios predeterminó, se formó el cuerpo del rey David. Y somos nosotros los vasos en las manos del alfarero divino. Y esto es todo el paquete. A cierto grado de excelencias, dones y talentos que tienen que ser desarrollados, ¿no? Y usados en toda su plenitud. Es como las ilustraciones aquí, nunca vamos a terminar, pero desviándonos con las ilustraciones, el niño nace con algún talento para jugar X deporte, pero le va a costar la mitad de su juventud desarrollar esa capacidad física, ¿no? Deportiva, y llegar al grado de poder destacar en su desempeño, ¿no? Superar a otras personas y llevar a cabo a su máxima dimensión lo que esto implica en su vida, ¿no? Si se va a convertir en un atleta profesional, eso es el proceso que va a suceder. Y en este contexto, todos tenemos capacidades potenciales y simultáneamente, vuelvan a escuchar, simultáneamente tenemos cierto grado de bajeza, humildad, debilidades, ¿no? Es decir, puntos fuertes y puntos débiles. Ese es el paquete que existe en cada ser humano. Y la realidad en esto es que lo que nosotros consideramos como nuestros puntos fuertes pudieran ser en realidad tremendas debilidades, y lo que nosotros consideramos como tremendas debilidades
pudieran ser, por la gracia de Dios, convertidas esas debilidades en una tremenda fortaleza, ¿no? Todo depende de lo que hacemos con el paquete. Y en el contexto del mundo en que vivimos, nosotros sabemos lo siguiente: la mayoría de la gente pasa la mayor parte de su vida luchando con cosas de esta índole. Y desde la gente que se llena de celos, envidias, descontento, enojo, resentimientos y victimización, eso es medio mundo. Es la mayoría de la gente que nos rodea, ¿no? En donde piensan es que por las élites, es por los ricos. Yo llevo toda mi vida escuchando incansablemente este cuento, este mito, ¿no? De que los problemas en México son culpa de los gringos. Por favor, no, México es el país más beneficiado por Gringolandia. Si fuéramos a hacer la lista de países, México disfruta de un lugar extraordinariamente privilegiado, bendecido, por simplemente el hecho de tener acceso al mercado más grande, económicamente hablando, del mundo, ¿no? Y por tener 40 millones de mexicanos que viven en ese país, que no nacieron en ese país, y sin embargo, el 30% de la economía mexicana depende de las remesas de los compatriotas que vivan en esa nación, pero todo es culpa de los gringos, ¿no? Es un ejemplo. Y no lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo para quejarme, ¿no? O pintar a los gringos como víctimas. Estoy ilustrando cómo las personas luchan y normalmente el tema comienza con su nivel socioeconómico, creyendo que son víctimas de alguien o algo. No, no hay nada arbitrario, nada caprichoso en este asunto, pero la mayoría de las personas pierden la mayor parte de sus vidas, ¿no? Quejándose, victimizándose. Y aquí es nuestro tema con Moisés, tratando de cambiar algo fundamental acerca de este paquete. Quisieran cambiar su apariencia física. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dinero? ¿No? ¿Cuántos esfuerzos? Mal gastado todo el dinero, ¿no? En cirugías plásticas, en una lista de cosas en donde pretendan cambiar algo fundamental. Aquí estoy hablando de su apariencia física, nada más. Y este gran tema, ¿no? Que hemos, en este tema hemos hecho la ilustración 1000 veces, de cómo nuestro Señor Jesús no tenía aspecto hermoso. Yo comenté el domingo que no hay ninguna descripción bíblica de la semblanza, la apariencia, el rostro, la cara de nuestro Señor Jesús, su estatura, el color de su piel, su barba, así en una forma descriptiva, el color de sus ojos, nada, cero. Salvo que Isaías dice que nada hermoso, nada ni majestad, no, ni apariencia agradable, no, nada. Isaías 53:2. Y esto no quiere decir que necesariamente que tenía una apariencia física fea o desagradable, sino simplemente no había nada extraordinario, nada para llamar la atención, nada en su apariencia le hacía deseable. Es una de las traducciones de ese versículo. Y es con este contexto que en los 4 evangelios escuchamos, ¿no? Carpintero, viejito, campesino, la indicación de un envejecimiento prematuro, incluso en más de un texto. Y todo esto para decir que no importa,
nada de tu apariencia física. No importa cómo me veo, nada, cero, ¿no? Y llegarás, si vives a entrar a lo que se llama coloquialmente la tercera edad, y todo esto va a cambiar de todas maneras, ¿no? No hay ninguna de esas personas. Puedes tener la reina de belleza, el ganador de premios, ¿no? En cuanto a algo físico, deportistas, artistas, músicos, cantantes, actores, actrices, todo el paquete, incluso políticos, que llegando a la tercera edad, ¿no? Todo esto va a cambiar. Y no importa, ¿no? Y sin embargo, en eso se fija tanta gente. Y la palabra de Dios dice que Dios mira, ¿no? No como el hombre, ¿no? Porque el hombre pone su mira en la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, ¿no? El hombre ve tan solo lo que está frente a sus ojos, pero Dios ve siempre el corazón. El corazón. Ahora, tardamos demasiado con esto. Para decir lo siguiente ahora. La cosa que tenemos que aceptar en relación con esto es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, al ciego, al sordo, ¿no? Yo voy a decir, voy a agregar al paralítico o al enfermo con la enfermedad que sea. Dios, ¿no?, asume la responsabilidad por este paquete. Todo el paquete que tiene algo que ver con nuestra identidad, el aspecto físico, emocional, intelectual de cada persona, ¿no?, es algo desde un principio predeterminado por el Creador, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar. Lo único que nos corresponde cambiar es saber nuestro carácter, ¿no? Es lo único que nosotros podemos cambiar por la gracia de Dios, ¿no? Aceptar todo lo anterior y dedicarnos a cambiar solamente los aspectos de nuestro ser que pueden ser cambiados, es decir, nuestro carácter, con la meta en Romanos 5 de terminar nuestras vidas habiendo logrado un carácter aprobado por Dios. Y Dios usa muchísimas cosas para ayudarnos y obligarnos, si somos creyentes, a cambiar nuestro carácter. En relación con todo lo anterior, todo lo otro, somos perfectos. ¿En cuál sentido perfectos? Perfectos con las limitaciones, debilidades, deficiencias que Dios nos ha asignado, ¿no? Eso es exactamente lo que le estaba diciendo a Moisés. Tú me estás poniendo como pretexto, te estás quejando, estás poniendo como objeción, obstáculo, impedimento, tu falta de facilidad de palabras. Tú me dices que no eres un hombre elocuente, tú me dices que no tienes la capacidad para hablar de manera suficientemente fuerte para que los demás te hagan caso, ¿no? Y yo te digo que tú eres el instrumento que voy a usar. Tú eres el vaso de barro, ¿no?, que será mi profeta, ¿no?, portavoz. Y es Dios perfeccionando su poder en nuestras debilidades, según Pablo, en 2 Corintios 12, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Y esto es el mismo tema, no vamos a discutirlo con el apóstol Pablo, es igual, en gran medida, a lo que estamos comentando aquí
con Moisés. Ahora, en el tiempo que nos resta, que son 5 minutos, 10 minutos, vamos a lo siguiente. La promesa de Dios en Éxodo 3:12, que Dios le da a Moisés es, yo estaré contigo. La presencia de Dios con Moisés, ¿no? Y esto es el punto crucial en todo, porque tantas personas no tienen toda la lista de cosas que no puedo testificar, que no puedo, y la lista de cosas que no pueden hacer, ¿no? No puedo desempeñar mi papel como papá, como mamá, como marido, como mujer, como esposa. No puedo, y la lista de cosas, ¿no?, que piensan que no pueden hacer es muy parecida la lista a lo que estamos viendo aquí con Moisés. Tú me estás enviando a hacer un trabajo que soy incompetente e incapaz de cumplir, ¿no? Y Dios le dice, no, esto no es el asunto, es mi presencia contigo. Eso es lo que cuenta. Y en este gran tema de la presencia de Dios con Moisés, ya lo mencioné, vienen una lista de cosas, las voy a bosquejar, se nos fue el tiempo. La presencia de Dios para con una persona, ¿no? Resulta en lo siguiente. Su presencia proporciona todo lo necesario, supliendo cualquier defecto, deficiencia o debilidad. Nos proporciona la presencia de Dios la fuerza para soportar, aguantar y perseverar en la tarea que sea, ¿no? Es la presencia de Dios la que nos da sabiduría, la necesaria para actuar correctamente. Es la misma presencia de Dios la que nos proporciona protección en contra de todos los peligros, ¿no?, que siempre están presentes. Yo voy a usar la palabra riesgos, peligros. Hay siempre obstáculos en cualquier contexto en que somos llamados a obedecer a Dios. Hay oposición, hay peligros, hay riesgos, hay debilidades, y es la presencia de Dios lo que cuenta para superar todo esto. Y luego, en el contexto, la solución divina para cualquier debilidad nuestra, ¿no?, para cualquier debilidad humana, es Dios con nosotros. La presencia de Dios conmigo, contigo. Estoy con vosotros, ¿no? Dios con nosotros. Este gran tema. Y no importa la grandeza de la tarea, no. No importa nuestra falta de capacidad, tampoco, ¿no? Y hay un sentido en que estas dudas, estos cuestionamientos, esta conciencia de nuestra incapacidad es algo bueno y saludable hasta cierto punto, pero tan solo hasta cierto punto. Y Dios usa, ¿no?, como vamos a explicar aquí en un momento el tema de los fracasos, Dios usa todo esto como algo necesario, ¿no?, para obligarnos a depender de su gracia, para obligarnos a depender de su ayuda. Y en cualquier circunstancia de la vida, este bosquejo que voy a resumir aquí es de mucha ayuda. Dios sabe lo que hará. Dios sabía de principio a fin todo lo que iba a pasar con Moisés. Dios sabe lo que puede hacer contigo, lo que puede hacer conmigo. Él sabe lo que por su gracia nos puede ayudar a lograr. Él sabe, ¿no?, lo que tendrá que hacer para superar nuestras debilidades. Él sabe cómo nos ayudará, cómo será glorificado su nombre,
¿Cómo entenderemos nosotros el famosísimo dicho de Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Y lo que esta gracia de Dios puede hacer con nosotros, la lista, ¿no? De instrumentos que Dios usa en la Biblia, no la vamos a repasar el día de hoy, es una parte de este mismo tema. Dios va a usar todas esas criaturas en las plagas, ranas, ¿no? Moscas, este, va a usar el clima, ¿no? Granizo, el relámpago, pero también mosquitos serán instrumentos grandemente usados por Dios, ¿no? Moscas. ¿Cómo vamos a ver? Dios sabe, ¿no? ¿Qué es lo que hará? Y los instrumentos son lo de menos. Y nosotros seremos usados por Dios. Y eso es todo lo que quisiéramos, ¿no? Este es el tema aquí, que el tiempo se nos está limitando, pero ¿quién no quisiera ser usado por Dios? ¿No? Y en la Biblia, este es el tema, hemos luchado tantos años con estas personas, dame el púlpito, por favor. El 99% de las personas que salen diciéndonos esto, dame el púlpito, dame un lugar, son personas no llamadas por Dios a cumplir con eso. Es un ejemplo clásico, ¿no? De personas sobreestimándose, sobrevaluándose, que piensan que pueden, no, las personas llamadas a ocupar el púlpito, igual como lo que vemos aquí con Moisés, al principio salen huyendo, ¿no? Huyendo de esto y entendiendo lo que significa. Y es algo parecido a la renuencia de Moisés en todo este asunto. Pero Dios sabe qué tendrá que hacer para prepararnos y terminará usándonos. Esto es su propósito, ¿no? Seremos usados para desempeñar todos los papeles que Dios nos ha asignado en esta vida y sorpresivamente como actores en el drama de la redención, somos instrumentos, eslabones en una cadena, pero seremos usados y grandemente recompensados, ¿no? Como lo vemos en la vida de Moisés. Ahora, el tiempo se nos fue y quiero, antes de concluir, quiero introducir este tema, lo tendremos que abarcar un poco, si Dios quiere, si Dios lo permite, de hoy en ocho. Este asunto del éxito, el éxito en contraste con los fracasos en la vida, ¿no? Esto es una parte del asunto que vemos aquí con Moisés. Moisés tenía una vida llena de éxito, 40 años de éxito, como yo voy a decir el primer ministro segundo después del faraón de Egipto, en el país más poderoso, más importante, en aquel lugar, en aquel tiempo, en el Medio Oriente. Una vida llena de éxito, para terminar fracasando por completo cuando mató al egipcio, para huir, quedarse en el desierto, convirtiéndose en un pastor de ovejas, ¿no? Y esto es el oficio más humilde desde la perspectiva de los egipcios. Y con esto vamos a terminar introduciendo este concepto. En la mente de Moisés está toda esta historia. Se considera a sí mismo como ya fracasado en la vida, como incapacitado por un lado y fracasado. Y sabe que todo esto es, desde su perspectiva, su propia culpa, ¿no? Es su propia culpa lo que pasó con el egipcio. Ya lo sabe, lo comprende, ¿no? Ahora, para terminar
con estos conceptos vamos a preparar el camino para el próximo estudio. En este tema del éxito y el fracaso, vamos por partes aquí, simplemente doy el bosquejo. Primero, el éxito y el fracaso son cosas relativas, ¿no? Relativas, ¿no? Comparativas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no son siempre lo que parecen ser. La verdad en esto es que los fracasos en la vida pueden en realidad ser grandes momentos de éxito. O sea, es un tema, aquí estoy luchando para introducirlo. Esto lo escuchamos mucho en el mundo deportivo, ¿no? Hay muchos entrenadores, los mejores, que dicen que sus equipos nunca aprendieron nada ganando y que fueron los momentos de fracaso, y pudieran haber sido años de fracaso, depende del equipo, depende del jugador, ¿no? Depende de la circunstancia, es algo relativo, pero todos los que terminan ganando después de un largo periodo de fracasos comentan lo que estamos diciendo, que el éxito y el fracaso son cosas relativas, ¿no? Porque en sí mismas no son lo que importa, sino el efecto del éxito y el fracaso sobre uno. Eso es lo que importa. Y los buenos, los mejores deportistas dicen que aprendieron toda la realidad, ¿no? La verdad más importante acerca de su deporte y acerca de sí mismos o sí mismas como deportistas. Todo esto lo aprendieron a través de los fracasos, ¿no? Y a esto volveremos con algunas ilustraciones. Pero son cosas relativas que no son siempre lo que parecen ser, primero. Segundo, en el trasfondo, Dios es el que determina tanto el grado de éxito como el grado de fracaso de una persona en su vida. Esto es un gran tema en donde Dios está metido de por medio en todo esto. Determinando, ¿no? Moisés tenía que pasar yo voy a usar, aunque no se le aplica a él la idea de un junior, pero podemos decir un relativamente joven hombre de 40 años de edad, toda su vida consentida, ¿no? Hasta ese momento, a un hombre totalmente fracasado al salir huyendo, sí. Y Dios lo determinó así. Es un ejemplo de cómo Dios determina estas cosas. Y no estamos minimizando la responsabilidad de Moisés en lo que hizo, ¿no? Ahora, el próximo punto es que los fracasos en la vida nos enseñan lo que no podemos lograr, ¿no? Tampoco, ¿no? Es tan poco lo que tú y yo podemos lograr. Es tan poquito lo que somos capaces de sobrellevar, ¿no? Y el éxito nos sirve porque en la medida en que entendemos este asunto, vemos que el éxito en nuestras vidas es en gran medida, ¿no?, la obra de Dios. En ese sentido, el éxito no es nuestro. Vamos a ver a Moisés, después de toda esta crisis de confianza, de dudas, de desánimo, hasta el grado en que trata de salir huyendo de su responsabilidad. Le vamos a ver a Moisés grandemente bendecido
con en el Éxodo un nivel de éxito pudiera ser no superado por ningún actor en la historia del Antiguo Testamento. Pero tú y yo entendemos que no fue Moisés, ¿no? Que el éxito que Moisés logró al librar a ese pueblo de las garras del faraón de Egipto no fue debido a Moisés. Y las personas que comprendan lo que estamos diciendo aquí son las personas que el verdadero éxito termina humillando, ¿no?, a estas personas. Hasta se sientan avergonzadas a veces por las alabanzas, por el club de fans, por los aplausos, por los reconocimientos. Eso es un tema increíble en los deportes, ¿no? Acabamos de verlo en el campeonato de la NBA con un hombre, un extranjero de, si no me equivoco, de Bosnia, de Joker, el centro, ¿no? En el equipo de Denver, escuchan, y terminando cada partido, y ganaron 20 partidos para ganar el campeonato, decía frente a los micrófonos, ¿no? Que eso el hecho de haber ganado el partido no era la cosa más importante en el mundo, ni la cosa más importante en su vida. Y lo decía cargando a su pequeña hija y abrazando a su esposa, ¿no? Una y otra vez las escenas, ¿no? Y este hombre aprendió en algún momento en su vida lo que estamos diciendo, que el éxito no es debido a nosotros, ¿no? Y se sentía humillado hasta el grado en que se negaba a dar entrevistas y no por una humildad falsa, sino por algo real en donde se sentía avergonzado por todo el crédito que se lo querían otorgar a él, toda la gloria, toda la fama. Y lo que estoy diciendo es lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? El que ha de gloriarse, el que ha de jactarse, es tan solo en el Señor, ¿no? No en nosotros mismos, no en nuestro nivel de éxito o prosperidad. No es porque Moisés fue un hombre tan especial, sino que porque Moisés fue un hombre extraordinariamente preparado por Dios para desempeñar el papel, ¿no?, que desempeñó en esta historia. Y es lo mismo con Pablo, es lo mismo, termino diciéndolo, los 3 capítulos del libro de Jonás que tratan con Dios preparando a Jonás, tratando con Jonás, para que Jonás pudiera ser el instrumento en el avivamiento más grande del cual tenemos conocimiento bajo el Antiguo Testamento, el avivamiento y la salvación de la ciudad de Nínive, ¿no? Evidentemente cientos de miles de personas convertidas al verdadero Dios por medio de un instrumento tan fracasado y tan humillado y tan avergonzado, ¿no?, el profeta rebelde Jonás. Y así el asunto. Oremos. Padre, damos las gracias por habernos permitido avanzar un poco con este tema de la renuencia de Moisés. Y te pedimos que nos ayudes a identificarnos con él en todas estas luchas que tenemos, en las tareas y responsabilidades de la vida, en que sabemos que no somos suficientes, que somos incompetentes, que no podemos en nosotros mismos ni de nosotros mismos cumplir. Y te pedimos que esto nos sea un gran estímulo
para depender de tu gracia, para buscar tu presencia, para suplicar tu ayuda y para, con el poder del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, hacer lo que nunca podríamos hacer de nosotros mismos o por nosotros mismos. Por eso te pedimos, por cada creyente en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.